Las siguientes empresas acompañan a Federico Galeano Estigarribia en Líderes. Banco GNB. Más beneficios, más conectados. Midas. Midas Electrodomésticos. Lo mejor para tu casa lo tiene Midas. Compromiso Láser Import. Nissan Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Coexma, creando ambientes corporativos desde 1998. Cavipal Metalmec, una industria metalúrgica orgullosamente paraguaya que acompaña el crecimiento del país. Colque, Enjoy Experience. Napo, conquista tu hogar. Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, el líder invitado es el doctor José Altamirano, exministro de la Corte Suprema de Justicia, abogado laboralista, actualmente director del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Con el doctor Altamirano, vamos a conversar en primer lugar acerca de el desarrollo de la democracia y el actual estado de la democracia en el Paraguay 35 años después de la caída de la dictadura. También vamos a conversar acerca de la convivencia social. Vamos a hablar acerca de el nivel de conciencia cívico y moral que tenemos los paraguayos y que permite una convivencia social que tan sana, que tan constructiva. Se lo vamos a consultar a nuestro invitado. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor José Altamirano aquí, en Líderes desde los estudios de Unicanal. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Está muy buena la noticia que tengo para darles. Llegó la All New Nissan Pathfinder, una SUV premium que revolucionará tu experiencia de manejo, con un diseño totalmente renovado, con capacidad de hasta 8 pasajeros. Es tu aliado ideal para la ciudad y para todas tus aventuras. Llévala en cuotas desde $499 con transferencia incluida y seguro por un año, o al contado desde $54.990 con la financiación propia del Grupo Garden. Esto es Nissan All New Pathfinder. La leyenda está de regreso. Luego de la presentación de nuestros auspiciantes, en 2 minutos conversamos con nuestro invitado de hoy, doctor José Altamirano. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Ya estamos en compañía del doctor José Altamirano. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar la invitación y acompañarme aquí en esta mesa de líderes. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias por este convite y espero responder a sus requerimientos y aportar algo para la civilidad
Así es que estoy a su disposición. Gracias. Con seguridad que va a ser así, doctor. Doctor, cuénteme, usted es el director de un think tank muy importante, es el think tank que se llama Patria Soñada, y están organizando un evento súper importante que se va a realizar durante los días 28 y 29 de noviembre próximos, creo que es jueves 28 y viernes 29 próximos, aquí en Asunción, Foro Latinoamericano de Ideas. Hábleme, por favor, de ese foro, quiénes van a estar presentes y cuáles son los temas sobre los cuales se van a hablar y discutir en el Foro Latinoamericano de Ideas. Sí, efectivamente, esa fecha, y acá en Asunción, vamos a realizar el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada con la Fundación Paz Global y otras instituciones que apoyan. Un evento, creo que suficientemente calificado como para presentarles a la ciudadanía y decirles, vamos a realizar el segundo Foro Internacional de Ideas en la que traemos para expositores, y no solamente como expositores, sino con el solo hecho de la presencia de estos referentes internacionales que han tenido el privilegio de gobernar nuestros pueblos, con sus errores y sus aciertos, y los traemos para que nos enriquezca. De modo que muchas veces se nos pregunta, ¿y para qué a los expresidentes? Y mire, muchas veces se aprende más de los errores que de los aciertos. Y los presidentes que acceden a la primera magistratura muchas veces llegan eufóricos de ideas y de pensamientos, pero no pueden realizarlos totalmente o tienen dificultades. Y eso es bueno compartir, eso es bueno saber para que los que vienen detrás no tropiecen por la misma piedra. Entonces, estamos organizando un evento trascendente y ya los estamos repitiendo con asiduidad. Hemos tenido suficientemente éxito y hoy otra vez nos acompañan varios expresidentes y varios intelectuales de renombre con suficiente calificación en cada uno de los ejes temáticos que vamos a desarrollar. Los principales ejes son, por ejemplo, la Revolución Verde, que hace referencia a la sostenibilidad de nuestro planeta. Y entonces eso es un tema relevante de interés no solamente nacional, sino también internacional. Y justamente el Paraguay tiene reservas como para valerse y ver la posibilidad de su explotación justamente dentro de los cánones que nos piden la comunidad internacional. Tenemos las fronteras invisibles que hacen referencia a los filtros incontenibles de la criminalidad internacional, que estamos manejados por distintos tipos de organizaciones que socavan nuestras instituciones y nuestras tradiciones y que tenemos que manejar la posibilidad de defendernos. Tenemos la educación, tenemos la inteligencia digital, son temas de absoluta relevancia. Y tenemos también, por ejemplo, la integración económica, es decir, la posibilidad de generar espacios económicos especiales de manera a fomentar la posibilidad de las inversiones y ahora que tenemos una calificación, ayudar con otras observaciones y perspectivas, de modo que quien venga tenga las suficientes garantías de sus inversiones, porque sabemos y a todos nos consta que el capital es cobarde. Y entonces debemos darles las protecciones que necesitan para que redunden en beneficio de nuestra sociedad. Esos son nuestros anhelos, esas son nuestras esperanzas. Y como vienen de distintos países de América, la visión hoy ya no puede ser sencillamente desde un punto de vista, sino que regional y mundial, porque la globalización también es una realidad. Entonces, seamos conscientes e invitamos a todos quienes tengan interés y sobre todo a los líderes emergentes para que vayan preparándose para lo que nos está ya viniendo a mucha proximidad. ¿Qué expresidentes de Paraguay y de Latinoamérica van a estar presentes en este Foro Latinoamericano de Ideas?
Es nuestro anhelo que estén todos los expresidentes. No siempre es fácil esta tarea. Hay demasiadas razones para comprender, pero no para justificar. Se puede comprender, pero queremos luchar también por la intolerancia y queremos también mantener el sentido de la libertad. Por eso que no es fácil. Van a estar seguramente varios de nuestros expresidentes. Y enhorabuena, y les vuelvo a reinvitar a cada uno de ellos para que, haciendo de tripas corazones, estén presentes. Porque eso será un ejemplo para nosotros mismos, para la región y para el mundo. Ok. Pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de la tolerancia para saber soportarnos, saber reconocer al otro y con sus diferencias enfrentarnos. No somos enemigos, no somos precisamente contrarios. Eventualmente podemos estar en posiciones diferenciadas, pero eso es la riqueza de la ciudadanía y de la democracia. Ok. De Guatemala va a venir Vinicio Cerezo. Ok. De Ecuador, el presidente Yamil Mahuad. De Bolivia va a venir Carlos Mesa y Tuto Quiroga. De la Argentina, el doctor, ¿cómo se llama este? Dualde. Dualde. Eduardo Dualde. Del Uruguay, el doctor Lacalle. Luis Alberto Lacalle. Luis Alberto Herrera. Lacalle, sí. Bueno, esos son los que hasta hoy tenemos comprometidos y que tenemos dos que están todavía en veremos. Ojalá que se nos unen más. Y los nuestros. Aparte de esto, como les digo, vienen personas suficientemente calificadas como para darnos las opiniones, las ideas y con ellos intercambiar las nuestras, las propias. Porque tenemos que ser conscientes que somos nosotros los sujetos históricos que tenemos que hacer y construir nuestra propia sociedad. Ok, perfecto. Le voy a citar presidentes paraguayos. Usted dígame si confirmaron o aún no. Sí, por favor. Juan Carlos Guasmosi. Sí. ¿Confirmó? ¿Confirmó? Raúl Cubas. Sí, me confirmó. Luis Ángel González Maqui. Sí, me confirmó. Nicanor Duarte Frutos. Sí, me confirmó. El expresidente Horacio Cartes. Hasta ahora no tenemos respuesta, pero presidente Cartes, le invito y espero que venga. Federico Franco. Sí va a estar. Mario Abdo Benítez. Él también no me dijo todavía el sí, pero estamos esperando y es comprensible algunas cosas como le dije al inicio. Pero hagan el esfuerzo, señores presidentes, vengan, den ejemplo a nuestros conciudadanos y también a la región y al mundo. Doctor, 28 y 29 de noviembre, ¿esto va a ser dónde? En el Sheraton. En el Hotel Sheraton Asunción. Ok, y la gente que esté interesada, ¿cuál es el número de WhatsApp donde puede enviar un mensaje, averiguar, inscribirse? Y mire, eso está todo en la página y en los medios están difundidos. Yo no sé si ya está al alcance, pero sí esto pudiéramos señalar para que tengan también... Sí, vamos a poner un zócalo. Un zócalo en el programa. Por favor, están ya y ojalá que nos lleguen al Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Tiene su correo y por favor inscríbanse porque por una cuestión lógica de organización y buen servicio debemos tomar las debidas precauciones para no sobrepasar o faltar. Exacto. Porque también los espacios deben administrarse. Exactamente. Y nuestro propósito es la mejor comodidad, las mejores situaciones, porque también hay que considerar el bienestar de nuestra gente. No es que le vamos a pedir sencillamente que concurran, sino también estén cómodos y puedan tener sus debidos espacios. Ok, doctor. Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada. Es un instituto, es un think tank, un centro de pensamiento. ¿Qué hace un think tank? ¿A qué se dedica un centro que promueve el pensamiento? Ojalá se cumpla lo que decía Teilhard de Chardin, que decía que nada en el mundo es capaz de resistir el ardor convergente de un grupo suficiente de inteligencias agrupadas y organizadas. Un grupo de pensantes, un grupo que elaboran, que investigan y que produzcan. ¿Qué mayor fiabilidad se puede tener si de esos organismos, de esas instituciones,
nos proveen los insumos para que yo administre. Esa es nuestra intención. Queremos traer y crear y fomentar los mejores niveles de análisis del pensamiento y de la acción y proveer a aquellos que van a tener la lapicera, los que van a realizar las políticas públicas. Porque si hay alguna carencia en nuestro país es eso, diseñar las políticas públicas y llevarlas en el tiempo independientemente de los actores históricos. Porque no es posible que sigamos con la ley del león de matar a los cachorros para que la hembra tenga pronto celo. No es posible, debemos tener continuidad histórica en nuestros procesos. ¿Por qué la educación tantos ministros? ¿Por qué no generar documentos fiables que puedan tener continuidad para que se puedan corregir en el tiempo y encontrar las mejores salidas? Eso es un proyecto y que tenemos que elaborarlos juntos. Bien, bien, muy interesante. Hablemos un poco de algunas características de nuestra sociedad, desde la perspectiva de ustedes que se dedican a analizar esto. En una sociedad deberíamos los ciudadanos compartir y cultivar valores que permiten que la convivencia sea sana y constructiva. Valores como el respeto, la tolerancia, la justicia, hacer lo correcto y dar a cada uno lo suyo, la solidaridad, entre tantos otros valores. ¿Cuáles 3 o 4 valores considera usted que son claves y fundamentales y que no pueden dejar de estar cultivados por los ciudadanos de una sociedad? Primero y fundamental creo que es el reconocimiento del otro. No hay otra manera de comenzar ningún tipo de relación si yo no reconozco al otro. Y reconociéndome yo y reconozco al otro, ahí comienza el juego de los límites. Porque la libertad no es sino la medida en que limito mis propias libertades y entro en un juego. Porque no es posible que cada quien intente siempre sobreponerse sobre los demás para sus propios intereses, sino la posibilidad de lograr los mejores logros sacando la ventaja común. La ventaja común de la convivencia, del relacionamiento. Y eso comienza primeramente el reconocimiento y el respeto del otro. Ok, perfecto. El reconocimiento del otro. Mencionó también un valor súper importante que me imagino que está dentro de sus top 3 o top 4, la libertad. Sí, sí. Ok. Respeto y el reconocimiento del otro y sus derechos y libertad. ¿Qué otros valores son trascendentales? Primero quiero referirme a la libertad, que hasta Cervantes decía a Sancho que es uno de los dones más preciados que nos dieron los cielos y que por ella vale la pena emprender la vida. Como también la honra, como lo decía él mismo. Y yo creo que a partir de la libertad, y usted se recordará seguramente, estoy seguro que usted habrá leído Pobre barquilla mía, o habrá leído La canción del pirata, sí, o a Paul Éluard sobre la libertad, sobre los pupitres que escribía J'ai écrit ton nom sur la liberté. Esos son poesías sobre la libertad. La libertad es un don extraordinario, pero no es posible concebir como pertenencia personal, porque nosotros vivimos para convivir. Vivimos también por el bien de los demás y no por el egoísmo. Y entonces esa conjugación de libertades es lo que hace a un pueblo realmente sólido y consistente. ¿Qué otro valor? Bueno, yo diría que por la libertad comienza y segundo la honra y el respeto. Porque son valores tan hermosos, basados fundamentalmente en qué otro valor, que es el que maneja todo y es el amor. Yo creo que sin amor no existe nada. No existe nada. Y bueno, son esos elementos los que debemos hacer que los cultivemos. Y si alguna vez los hemos descuidado, y si alguna vez los hemos perdido, yo creo que vale la pena volver a jugarse y rescatarlos. Usted fue ministro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Incluimos dentro de los valores claves
a la justicia, dar a cada uno lo suyo, hacer lo correcto? Yo quise ser buen juez, pero un día por azar de la vida estaba haciendo mi voto y mi idea fundamental era justamente el sentido de justicia. Pero increíblemente, por azar le digo, tomé un libro que estaba a mi lado y traje y abrí. Y abro y leo. Y la primera frase que decía era, noli esse justus multum. Una frase de San Agustín que decía, no pretenda nunca ser demasiado justo, porque ser demasiado justo es una pretensión no de sabio, sino del soberbio impertinente. O sea que la justicia tiene que ir con la virtud que significa la piedad y la misericordia. Usted sabe que mi padre fue juez de paz en San Cosme, 5 años, y en General Artigas 10. Y sobre su humilde mesa tenía un escrito que decía, podrá doblar la vara de la justicia por piedad o misericordia, pero por la paga jamás. Yo también tuve ese mismo escrito sobre el escritorio que me tocó en su momento para desempeñar mi función. Y siempre quise ser un buen juez. Yo sé que a muchas personas al leer eso, al entrar en mi despacho, se retiraban. Y decía que me felicitaba doblemente. Porque si eso bastaba, era una lección que debía aprender. Ok, doctor. Estamos abriendo varias puertas de temas súper interesantes que tienen que ver con problemáticas que nos toca solucionar en nuestra sociedad. Vamos por parte, antes de hablar un poco acerca de el funcionamiento de la justicia, el funcionamiento del Poder Judicial, que a usted le gusta llamar el órgano judicial más que el Poder Judicial. Antes de eso, volvamos al tema que usted mencionó, doctor. Usted hablaba con énfasis de un valor fundamental por el cual vale la pena emprender la vida, la libertad. La libertad tiene dos dimensiones y una tiene que ver con defender y reclamar mis derechos y la otra dimensión tiene que ver con actuar con absoluta responsabilidad en cuanto a mis obligaciones. La pregunta es si esta segunda dimensión nosotros los paraguayos le hacemos caso o creemos que la libertad es unidimensional y solo es para reclamarle al otro y no para hacerme responsable de lo que la libertad implica para mí en términos de responsabilidad. Es una característica nuestra mirar la libertad solo desde la dimensión de lo que tengo que reclamar. No sé si estoy muy acertado en lo que voy a decir, pero yo creo que muchas veces el paraguayo obra porque no conoce al paraguayo. El paraguayo no conoce al paraguayo. Y usted tiene justamente uno de mis libros favoritos, que es este. ¿Se puede exhibir, por favor? Sí. El paraguayo, un hombre fuera de su tiempo, de Saro Vera. Yo le digo que Saro Vera es uno de los primeros que escribió sobre lo que es la paraguayología y que nosotros necesitamos conocer al paraguayo. También lo escribió Elio Vera sobre En busca del hueso perdido, o El hombre del Valle y la Loma, Ramiro Domínguez. Son textos que uno no puede dejar de leerlos para conocer al paraguayo. El paraguayo tiene virtudes extraordinarias y que trabaja casi siempre sobre el desafío. Al paraguayo no le vas a convencer jamás ante una situación antes de que esté, por ejemplo, hastiado. Y no solamente hastiado, sino hasta lo sumo. Y yaigüeana, tiene que estar cansado de algo y cansado hasta lo sumo para que pueda pretender cambiar. ¿Por qué no actuar entonces como él actúa? ¿Por qué no conocerlo primero para que pueda yo proceder con él? Es que no lo conocemos. El paraguayo se abre de corazón cuando uno le habla en guaraní. Sí, el paraguayo se abre de corazón cuando escucha a alguien que le habla en guaraní. Porque le llega. Okay. Porque ese es su mensaje, su apertura. Él se considera par. Pero guay si yo lo desafío. Porque es un hombre de desafío. De Yapoixén a Yapone, te dice. Aunque no lo supiera hacer, pero se va a desafiar por complacer y para desafiarse a sí mismo. Pero eso hay que conocer al hombre.
Entonces, yo creo que nosotros tenemos que decirle a nuestros conciudadanos, conozcamos a nuestra gente, estudiémosles, veamos cuáles son precisamente su interioridad, qué les mueve, qué les mueve, qué les mueve al paraguayo. ¿Y usted cree, doctor, que al paraguayo le mueve un bien común relacionado con la comunidad? No voy a hablar del país, voy a hablar su ciudad. ¿O para el paraguayo el bien común termina en la vereda de su casa porque la única colectividad que importa es su familia? No, yo creo que sí. Antes se hacían faenas, existía el yopoy, existía, por ejemplo, las tareas, cuando se hacía con el torno todavía y en los trapiches, se hacía la cocción de la miel. La gente de toda la comunidad concurría y por eso es que Valle y la Loma a veces tiene demasiados síntomas de identificación. Y nosotros lo que tenemos que buscar es la nueva identidad del paraguayo. ¿Cuál es la nueva identidad hoy del paraguayo? Pero el paraguayo tiene elementos extraordinarios que hay que explotarlos y se mueve y es solidario. A nivel Yaico, ¿qué dice? Ney, solamente necesitamos el ney. Ney. O sea, una especie de aliento. ¿Ustedes no vieron acaso como el resultado que hizo Alfaro? Hasta su apellido le viene bien, Alfaro. Ir hacia algo que ilumina. Motivó a nuestra gente en el fútbol. Nosotros nos falta motivarles en los que tenemos y que nos llega a nuestras fibras. Y yo les puedo asegurar que sí tenemos valores extraordinarios, hermosos, pero a veces nos pasamos en el viroreí, en las estupideces, porque justamente los ejemplares que nos dicen no son creíbles. No tenemos ejemplaridad de vida, no tenemos modelos y típicos a los cuales referirnos para decir yo quiero ser como aquel. Lamentablemente hemos perdido la ejemplaridad de vida de nuestros conciudadanos. ¿Se está refiriendo usted a las conductas o ejemplos que deberían provenir de las élites? Absolutamente. Yo no soy precisamente paretiano para creer en las élites. Creo también, pero sí hace falta inteligencia y sobre todo ejercicio de aquello que pueden transmitir con el ejemplo justamente estas virtudes de las cuales hablamos. Pero ¿qué me va a hablar un bandido y me va a exigir honestidad si yo comienzo siendo la cabeza? Es imposible. Entonces, aquí hay una atención de estudiarnos previamente nosotros mismos de cuáles son nuestros requerimientos fundamentales. Por eso creo que hasta la educación, esta educación y los programas que se están realizando nos sirven hasta tanto no nos descubramos respecto a qué identidad tenemos y cuál es nuestra proyección. Entonces, estos son elementos que el instituto y nuestros programas tienden a eso para que fomentemos el conocimiento, fomentemos el saber de nosotros mismos para que tengamos proyecciones en el futuro. Doctor, lo escuché a usted decir en un discurso, no existe sistema legal que funcione eficientemente si el corazón de los ciudadanos está enfermo. ¿A qué se refiere con ciudadanos con el corazón enfermo? Y es que hemos perdido mucho de civismo y mucho de la moral pública. Creo que fue en el año 1979 nuestros obispos, que todavía eran creíbles en esa época, habían lanzado un documento extraordinario que se llamaba El saneamiento moral de la nación. Fue uno de los últimos documentos que nuestros obispos creíbles, porque hoy no, lanzaron y que lamentablemente no se tuvo en la continuidad, porque hoy requerimos nuevamente un saneamiento moral y cívico del Paraguay. Y vuelvo a insistir, creo que esto no se va a lograr nunca con la prédica, salvo la prédica del ejemplo, salvo la prédica y el consenso que se pueda prestar para un acuerdo en el cual establezcamos la gobernabilidad, de modo que medianamente podamos pensar en una gobernanza feliz. Qué interesante lo que me está diciendo, doctor, porque nosotros tenemos un déficit muy grave con respecto al funcionamiento del sistema judicial. Se critica mucho al Poder Judicial
se lo menciona como posiblemente el que tiene el peor funcionamiento entre los tres poderes del Estado. Pero toda esta crítica respecto al funcionamiento de la justicia tiene como característica que nos referimos al problema o a los responsables como ellos, los otros, los jueces corruptos, los magistrados corruptos o la justicia partidizada. Pero usted ahora me está diciendo el problema para que funcione un sistema legal es la falta de conciencia cívica y moral de los ciudadanos y su actuar cotidiano poco educado en valores y poco apegado al respeto de la ley. Entonces, el problema de la justicia no es tanto ellos, que seguramente hay también muchos jueces corruptos o partidizados, sino que el problema tiene que ver con nuestro actuar cotidiano respecto a si nos interesa o no cumplir la ley. Somos nosotros el problema. Yo siempre dije una palabra bastante, y en esto coincido con Mario Ramos Reyes, un extraterrado paraguayo quiero para el paraguayo. Un extraterrado paraguayo quiero para el paraguayo. ¿Por qué? Porque el paraguayo pasa la frontera y es el ciudadano más correcto, es el que obedece las leyes, es el más cumplidor de todas las previsiones que existen. Pasa a nuestro lado y es un infractor de alma. ¿Por qué? Y porque la tolerancia pasiva que nosotros mismos otorgamos. Disculpe. Somos nosotros mismos los que damos un paño. No somos cuestionadores. No nos cuestionamos salvo que nos toque. Porque la corrupción es muy eficiente a corto plazo. Y mientras no nos afecte, es sumamente eficiente la corrupción, en cuanto sea en provecho propio. Pero apenas cuando nos alcanza hacia el otro sector, y ahí nos damos cuenta de cuán perjudicial y cuán tremenda es la corrupción. Entonces nosotros le estamos dando un fallo. ¿Acaso los abogados protestan muchos? ¿Protestan? ¿O le dan un paño de dejemos así nomás y total tal cosa? ¿Acaso hacen una manifestación para ver diariamente las barbaridades que se producen? No. O sea que somos parte de la complicidad social. ¿Y por qué damos? Porque también no nos conviene en alguna medida en muchos sectores. Alguna vez alguien tiene que tomar la medida y decir, no, esto no tiene valor, porque el día que le afecte, ahí se dará cuenta. Yo le dije al comienzo que el paraguayo solamente reacciona cuando le llega al extremo del cuerairó. El cueray, y no solamente el cueray, cuerairó tiene que ser. Cuando ve que esto no funciona más, y ahí le plantea a usted, le dice, ¿se da cuenta? Porque de lo contrario no va a reaccionar. Él va a ser el primero que va a encubrir. ¿Cree usted, doctor, como ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, nada más y nada menos, que esa tolerancia con el no respeto de la ley se combate siendo más riguroso con las sanciones? Si haces A, el castigo va a ser B. Si lo volvés a hacer, el castigo va a ser B más, y que nos dé miedo, el mismo miedo que tenemos que nos agarre la Policía Federal en Brasil o que nos agarre la policía en otros países, y por lo tanto somos respetuosos de las normas en otros países. ¿Pasa por una punitividad más dura para que tengamos miedo y respetemos la ley? No creo. Porque las infracciones siempre van a existir con las penas más rigurosas que puedan existir. Lo que el hombre no tolera es el castigo social, el vacío social. Pero acá yo le aseguro que, por ejemplo, hoy entra en la cárcel un connotado político y mañana sale y ofrece un asado, yo soy seguro que la mayoría vuelven a irse a su asado. Porque no hay castigo moral. Nosotros hemos tenido acá situaciones ejemplares de escraches. ¿A cuántos los escrachamos? ¿A 5 o 6 personas? ¿Y solamente ellos merecieron? O sea, pero si ese scratch hubiese sido efectivo en los distintos clubes, en los distintos escenarios, estoy seguro que las cuestiones hubieran cambiado radicalmente. Ok, qué interesante. Acá hay una especie de complicidad social porque no hay ese rechazo. Acá les escrachamos solamente a alguien en particular y han sido víctimas 3, 4, 5 personas
Pero miles que merecieron mucho más, por el contrario, son agasajados. No existe el castigo social. Hay muy poca repulsa social manifestadas. Quizás íntimamente sí, este bandido, este sinvergüenza, tal cosa, pero llega y ¿qué tal? ¿Cómo te va? A los abrazos. Somos así. De modo que tenemos que analizarlo. Vuelvo a decir, Saro Vera, Elio Vera, lean, conozcamos al paraguayo y en base a que conozcamos a cada uno de ellos cómo reaccionan, podamos obrar con más acierto. Bien, ya que lo invocó, voy a permitirme leer una breve parte de lo que dice Saro Vera y que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo en este momento. Permítame, doctor. Dice así: nos ha invadido la civilización de la codicia. Nos cambió el parámetro de la vida. La dignidad la hace la riqueza y el honrado es un estúpido. La mala reputación prácticamente ya no afecta. Medio mundo más uno se considera honrado con la amistad de un rico, aunque éste sea un asaltante. ¿Y quién respeta al honrado por ser honrado? ¿Para qué sirve la honradez? Para que nos pisotee cualquier zopenco forrado de billetes. Nos ha invadido la civilización de la codicia. Nos describe Saro Vera, somos así hoy los paraguayos, doctor. Yo estoy convencidísimo que sí. Y esto en otro lenguaje ya lo decía Vargas Llosa con la banalización de la cultura. O Sigmund Brown cuando habla de la civilización líquida. O hasta Agustín Laje que ya nos habla de la generación idiotas. Pero es una realidad. Estas son las cosas que nosotros tenemos que plantearnos y discutir y hablar. Estos son los temas que realmente tenemos que fomentarlos para reanalizarnos y redescubrirnos y saber quiénes somos. Porque nos está faltando esa identidad del paraguayo que estamos perdiendo. Pero sí somos capaces de cantar sin saber ni por qué un 13 Tuyutí. Una estupidez que es una xenofobia, es un canto xenófobo que ha cumplido brillantemente su rol en su momento, hace 80 años, levantando la moral del ejército, pero hace 80 años que pasó eso. Hoy no podemos llamar payaguáes como si son paraguayos los payaguáes, y no podemos tratar a los bolivianos. ¿Acaso a nosotros nos gusta que nos digan paraguayo muerto de hambre? Pero nosotros cantamos con orgullo. No, señores, hay que saber decir cuáles son hoy nuestras guerras. Hoy nuestras guerras son otras y tenemos que fomentar otras cosas para levantar nuevamente la identidad y ser orgullosos de nuestra pertenencia. Ok, doctor, hablemos un poco de otro valor muy importante en la sociedad y que es la verdad. En tiempos de posverdad, en tiempos de relativización de la verdad y de los hechos, los medios de prensa profesionales por un lado, pero también le vamos a sumar a todos los que opinamos a través de plataformas o redes sociales, no estamos muy interesados en descubrir la verdad, en basar en hechos cuantificables las opiniones de las personas. Los propios medios profesionales hoy están más interesados en defender sus intereses, disfrazando esos intereses de una verdad y excluir a todos los que piensan diferentes. ¿Pasó de moda la verdad, doctor? Nunca va a pasar de moda. Y yo no creo en la posverdad porque la posverdad es una mentira, porque es la manipulación de la realidad. Que mis operadores manejen los datos o presente como supuestas verdades, hechos que son mentirosos, lo que yo estoy haciendo es manipulación. Bien, es un eufemismo para referirme a lo falso. Y fíjese que eso va un poco con lo... Esto ya es un aspecto casi que filosófico. Y fíjese nomás que cuando se dice que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es del mismo color del cristal con que se mira. Si usted analiza la propia frase, la frase es una falsedad. Porque si nada es verdad y nada es mentira, esa misma afirmación es nada y mentira.
O si yo digo que está prohibido prohibir, estoy prohibiendo. O sea, el relativismo es absurdo. Señores, hay verdades. Quizás sea más, lo científico tampoco es demasiada verdad, porque lo científico solamente es rigor metodológico. Y hoy lo que hoy es verdad para la ciencia, mañana deja de serlo. Pero no porque haya dejado de ser, no dejó de ser verdad en su momento. Eso no es relativismo, es aceptación de la verdad. Bueno, esta es una discusión bastante delicada. Y por ejemplo, esto me gustaría que quienes les interesa estos temas, hay tantos en este momento pequeños folletos hermosos de las discusiones que hace Ratzinger, por ejemplo, con Flores Darcé, un ateo con un creyente, y hablan sobre si existe o no Dios. Una belleza de cosas y nadie no los veo leer. O sea, hay demasiados materiales hoy para informarse adecuadamente sobre esta nueva manipulación. Para mí es manipulación de la realidad. Manipulación de la realidad. Así es. Así que tiene que tener un impacto súper negativo en cuanto a la construcción de la sociedad si a partir de los medios manipulamos, mentimos y utilizamos un eufemismo posverdad para realmente referirnos a mentir, falsear. Sí, sí. Doctor, vayamos a otro tema y tiene que ver con la construcción de nuestra democracia que lleva 35 años desde aquel 1989. He visto en Latinobarómetro que hace encuestas para medir las opiniones y el humor social en diferentes sociedades. He visto que en Paraguay se ha medido el nivel de descontento de los paraguayos respecto a los partidos políticos y el descontento salió, según Latinobarómetro, muy alto. Los paraguayos aparentemente no están conformes con los partidos porque estos dejaron de representar los intereses y las necesidades de las bases, de la gente, de la comunidad, y pasaron a representar los intereses de corporaciones que utilizan a los partidos como acopiadores de votos para ganar elecciones. Le pregunto, doctor, el desencanto de la gente con los partidos políticos es igual a la gente está desencantada con la democracia? Yo nunca le culpo al revólver, sino al que aprieta el gatillo. Yo nunca le culpo al revólver, sino al que aprieta el gatillo. Los partidos políticos no tienen la culpa. ¿Qué tiene que ver el partido político? Son quienes manipulan, quiénes son los que gerencian la política, actores sociales. Y como estos actores sociales han perdido credibilidad, no tienen ejemplaridad, no pueden tener seguidores, nunca, y no van a conseguir. Yo no puedo traer de afuera a alguien así nomás porque es simpático o porque tiene mucho dinero. Van a ser fracasos. Entonces aquí yo no creo que exista desencanto. El desencanto está con relación a las personas. Y fíjese nomás, yo puedo traer acá el mejor sistema que exista en el mundo, pero ese sistema manejado por los paraguayos, los resultados van a ser idénticos. Porque fíjese, yo no creo en el hombre extraordinario. Yo no creo que exista hombres extraordinarios. Yo creo en el hombre común, que es capaz de hacer lo que hace de manera extraordinaria. Y tenemos gentes extraordinarias en nuestro país, pero no tienen lamentablemente ni visibilidad ni protagonismo. Entonces estamos cerrando en los actores sociales. Ok, organizaciones como el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada tienen como objetivo lo que usted dijo, analizar las problemáticas y aportar ideas, muchas ideas, algunas de ellas pueden ser aplicadas, como dijo usted, como políticas públicas sostenibles. Los partidos políticos han dejado de debatir ideas y de aportar ideas, doctor. Y si usted fuera un riguroso examinador,
políticamente hablando, ¿usted encuentra hoy un político en nuestro medio que pueda decirse, este es político y es un referente? Es difícil. Hay, pero son excepciones. Bueno, entonces estamos contando, y para la escasez que tenemos, no puede pretender un rebaño muy amplio. No, nuestros pastores, ni de la iglesia ni de la política, no son referentes. Y lamentablemente hemos perdido vuelvo a insistir en la figura de lo que significa, este señor me atrae, ¿por qué? Porque es una persona coherente, tiene buenos valores, es un ejemplar fiable, yo creo en su palabra. Utilizan un gupasita esto, el pata su servanda, que antes decía el dar la mano. Eso ha desaparecido, la confiabilidad en las personas. Yo no confío, hoy no compras confiar. Es difícil. Entonces nosotros tenemos que rescatar. Nosotros estamos haciendo unos cursos de liderazgo políticos y hemos visto que en este curso, que ahora acabamos de concluir uno de ellos, Sí. con un entusiasmo muy grande, porque vemos que existen muchos valores, pero vuelvo a insistir, no tienen ni visibilidad ni protagonismo. No saben cuál es su rol, no saben cómo insertarse, no saben cómo incidir. Y bueno, eso es un requerimiento que les compete a ellos, buscar los canales de su protagonismo para que sean actores y sujetos históricos. Creo que eso es deber de todo y es un compromiso con la patria. Exacto, doctor, exacto. Particularmente me preocupa la situación, considero que es una situación preocupante, porque si no mejora el nivel de los partidos políticos, tampoco mejorará la calidad de la democracia. Y si no mejora la calidad de la democracia, se deja la puerta abierta para que ingresen políticos antisistemas a decir, mandemos todos esta casta al demonio, pateemos en contra del tablero, ya que ustedes están cansados de esta democracia de baja calidad y de bajos resultados, y eso me parece preocupante. Sí, Doctor, sí. Permítame hacer una pregunta porque yo sé que usted tiene mucho expertise como laboralista. Le cuento una anécdota. Esta semana estuve en una empresa para la cual trabajo. Cuando estoy hablando con el gerente, observo al costado y veo el escritorio de una persona que trabajaba en esa empresa, estaba vacío el escritorio. Entonces le pregunto al gerente con quien hablaba, ¿dónde está Marcela? ¿Está de permiso? ¿Está de vacaciones? Y me responde, Marcela ya no trabaja con nosotros porque cumplió 9 años y medio y fue desvinculada. Sirve para proteger a los trabajadores la antigüedad laboral y la inamovilidad que esta antigüedad implica, doctor. Otro tema para analizarlo con la serenidad y con el aplomo suficiente, no llevados por los entusiasmos. Porque el que promete un bien sin saber y no tener los medios es un irresponsable. Es demasiado fácil prometer los bienes, pero si yo no tengo la capacidad ni los medios para acceder a aquello que prometo, es una irresponsabilidad. ¿Qué dice nuestra ley? Nuestra ley es una excelente ley, la nuestra, pero que muchos se afanaron para hacer en la medida en que les conviene. Y entonces hacen lo fácil y ni siquiera piensan en las consecuencias. En vez de ser una garantía, se vuelve en un daño. Y entonces hay que medir el daño en este momento. Póngase en la posición de un empleador a quien le van a poner después un clavo inamovible que no tiene posibilidad ni siquiera de hacerle una advertencia. Una empresa no es una institución de caridad, aunque se le pide aspectos sociales. Correcto. Entonces, lo que pasa es que este tema es demasiado sensible y yo comprendo, pero más que nada porque le han orientado mal. Y entonces, ¿qué hace el empleador? Anticipa. Porque si me va a tener después esto, tal cosa. Sin embargo, la ley está perfectamente bien hecha. Pero la facilidad con que se ha organizado esto, se crea todo un drama y ningún empleador va a aceptar esto y dice, llega 8 o 9 años, lo saca. No importa el costo,
Porque no puede tener en su empresa a alguien. ¿Acaso usted aceptaría en una empleada doméstica con quien se entiende con su... o sea, ¿cómo yo, juez, le voy a poner que esté una empleada doméstica sabiendo que tiene convivencia con el marido? Sería una locura, no puede ser. Hay límites. Hay límites. Límites, vuelvo a insistir, porque eso es lo que dice la ley y la Constitución, en los límites que establezca la ley. Y la ley establece los límites, pero nuestro juez interpreta a placer. O sus propios jueces se alimentan como hacen los ministros de la Corte, que se autodesignan como inamovibles. Pero ¿de dónde sale, señores, que ustedes tienen posibilidad de inamovilidad? ¿Y qué bien ha producido? ¿Qué ha producido hasta hoy la inamovilidad de estos jueces? ¿Más independientes? ¿Son más independientes nuestros jueces? ¿Se ha mejorado la mora judicial? ¿Se ha mejorado la credibilidad? ¿Se ha mejorado la justicia barata? Si todos estos valores no se han cumplido, señores, tomemos nota. Es delicado lo que está pasando. Correcto, correcto. Si hoy no ha dado funcionalidad ni protección al trabajador el hecho de que se le otorga una estabilidad absurda que se dice que es inamovible, mentiras. No es así lo que dice la ley, pero la facilidad con que lo interpretan. Los ministros de la Corte dicen, no, dice, es la edad. ¿Cómo una edad que es el top etario va a ser el límite de mi mandato? Una absurdidad, pero ellos dicen que sí. Y el otro que viene dice, no, dice, acá la ley dice que no le pueden despedir y sin embargo dice causa de despido. Cosas de estas tenemos que analizarlo serenamente. Correcto. Porque es difícil hacerle comprender esto al trabajador porque ya está con la idea de que esto es ir contra ellos. No, vean los beneficios que les proporciona esta protección supuesta, porque la mala interpretación le está yendo una desventaja. Y fíjese, la desventaja es tan grave, porque después de 8 años de trabajar en una institución, sale usted, difícilmente va a conseguir una prestación. Exactamente. Entonces, señores, seamos sensatos. Esta es una institución que hoy, así como está, no le produce beneficio al trabajador. ¿A quiénes le produce? Por favor, hasta ahí. Doctor, vamos a hacer una pausa de 2 minutos y luego retornamos esta súper interesante y agradable conversación. Voy a mamarle. Vamos a hacer una pausa, pero antes permítanme darles una excelente noticia del Banco GNB, que es el Banco Oportunidad. Ahora tenés préstamos desde 32.000 guaraníes por millón hasta en 60 cuotas. ¿Querés viajar? ¿Querés construir tu piscina? Aprovecha los préstamos Oportunidad del Banco GNB. No te olvides, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando éstas se presentan. El Banco GNB te ofrece estos préstamos Oportunidad por tiempo limitado. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Hacemos una pausa y retornamos para cerrar el programa con el doctor José Altamirano. Las tarjetas de crédito del Banco GNB vienen cargadas de más beneficios para disfrutar todos los días. Solicita la tuya acercándote a una sucursal o comunícate con nosotros al 417-6000. Entérate más ingresando a www.bancognb.com.py. Banco GNB, más beneficios, más conectados. Esto es Nissan Pathfinder. Traza el rumbo. Seguimos en Líderes con el doctor José Altamirano. Doctor, nombres de papá y de mamá. Mi padre se llamaba Ramón Evaristo Altamirano Sotomayor.
Mi madre Virginia Aquino. Mi padre es hijo de Donato Altamirano, correntino de Santo Tomé, Argentina. Y mi madre, mi abuela, mejor dicho, santafesina, que vinieron hacia Misiones en Arazapé. Y de ahí pasaron a San Pedrito y San Luis, ahora se llama General Delgado. Y después, posteriormente, vivimos en Coronel Bogado. ¿Qué valores le dejaron papá y mamá? Y la suerte de haber tenido un padre y una madre. Demasiado ejemplares. Y con un sentido de lo que es lo justo y el honor muy altos, muy altos. Yo a veces no puedo entender cómo mi padre, que fue administrador, y teníamos en casa, administrábamos armas, porque antes en nuestra casa se guardaba armas que se daba a la población cuando aparecían los famosos asoladores de las campañas, como los Quiliitos, los Vigo y otros. Se armaba a la sociedad y se guardaban los fusiles y se administraban azúcar, querosén, hasta rapadura se administraba porque no había azúcar. Y eso lo hacía con tanto sentido de responsabilidad que no faltaba un gramo a aquello que recibía. Qué lindo. Eso era impresionante. Mi padre fue integrante del RI-18 Piteantuta y fue soldado raso en el ejército paraguayo, vino 2 veces herido y posteriormente se dedicó a ser aspirante oficial de reserva de la sanidad y estuvo en el chofer del Chaco, en el estadio donde estaban nuestros heridos. Qué lindo, doctor. Doctor, quiero agradecerle su presencia, realmente un gran gusto, un privilegio y un placer conversar con usted. Gracias por esta conversación. Muchas gracias, muy amable, muchísimas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia, esto fue Líderes. Buenas noches.